Estimados y estimadas estudiantes del SOAYET, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí presentarme con ustedes. Soy el psicólogo Ambrosio Velasco Crispín, y en esta ocasión les comparto este video para trabajar la unidad 3, Prevención de Conductas de Riesgo, correspondiente a la asignatura de Prevención y Detección de Conductas Adictivas de la licenciatura en Enfermería del SOAYET. Para este tema, se retomarán algunos conceptos que ya vieron en las otras unidades, como el concepto de droga y su clasificación, para posteriormente contextualizar la importancia de conocer los factores protectores y de riesgo, definiendo estos y pasando al tema de la resiliencia. Todo esto con el fin de que sepan cómo identificarlos y cómo poder empezar a realizar planes de intervención. El objetivo de este trabajo es que los estudiantes del ENEO SOAYET conozcan a través de un video educativo cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores con los que cuenta una persona para ser más vulnerable o más propenso a desarrollar alguna adicción a las drogas. Además de esto, conocer el concepto de resiliencia y cómo éste puede utilizarse para generar algún factor protector que ayude a que la persona sea más resistente a las dificultades de la vida y lo ayude a no buscar alivio en el consumo de las drogas. A partir de ello, es que explicaré los conceptos básicos asociados a la definición de droga, su clasificación, factores protectores, factores de riesgo, resiliencia, y al final veremos cuáles son las señales que nos muestran que una persona está empezando a consumir drogas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar, quiero contextualizar y retomar un par de conceptos de las dos primeras unidades. Esto solo para que sepamos de qué estamos hablando y sobre todo entendamos el objetivo de esta unidad 3. Comenzaremos retomando el concepto de la palabra droga. Yo les pregunto, ¿qué es una droga? Elaborar una definición objetiva y aceptada internacionalmente de lo que es una droga ha sido una tarea compleja. Algunas definiciones indican que una droga es una sustancia que al ser ingerida provoca cambios en el funcionamiento del organismo. Otras señalan que es una sustancia quizás capaz de generar dependencia. Ambas afirmaciones son ciertas de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, se preguntarán ustedes esto. El concepto de sustancia psicoactiva parece ser el más amplio para explicar esto. Una sustancia psicoactiva es aquella que modifica los sentimientos, la percepción o el estado de ánimo. Esto se debe a que afecta directamente al sistema nervioso central. Y aunque es cierto que no todas las sustancias psicoactivas son drogas, pues no necesariamente producen dependencia, también lo cierto es que todas las drogas son sustancias psicoactivas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que una droga psicoactiva es una sustancia que al ser ingerida puede modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Quiero que comprendan que el hecho de que una sustancia sea definida como droga se decide por los elementos socioculturales, más por sus características farmacológicas. Las drogas, las sustancias clasificadas así, lo son porque la sociedad los ha codificado culturalmente como tales, entrando en contacto con ellas y usándolas precisamente para conseguir los efectos que en ellas esperan. En la mayoría de los casos, las personas utilizan sustancias psicoactivas porque esperan beneficiarse de su uso, ya sea para tener una experiencia placentera o para evitar el dolor, ya sea físico o emocional. Ahora, para continuar, ya que quedó claro que es una droga, quiero retomar algo muy importante y que nos servirá más adelante, lo cual es su clasificación. Esto ustedes ya lo vieron en la unidad 2, pero haciendo una pequeña recapitulación y repaso, podemos decir lo siguiente. Existen diversas formas de clasificación. Las drogas se pueden clasificar de la siguiente manera, como vemos por su uso, por su origen, por su estatus comercial o por los efectos que éstas causan en el organismo. Por su forma de uso, esto hace referencia a que estos pueden ser de uso médico-terapéutico o pueden darle un uso industrial recreativo. Las drogas se pueden clasificar por su origen. Las diferentes drogas psicoactivas se pueden definir en naturales, como lo son el tabaco, el alcohol, el café o los hongos alucinógenos. En sintéticos, como lo son el tiner, los pegamentos, las anfetaminas y las metanfetaminas o el LSD. Y en mixtas, en cuya elaboración se emplean sustancias naturales y compuestos químicos. También pueden ser calificadas de acuerdo a su estatus comercial. Las sustancias psicoactivas pueden ser legales, controladas e ilegales. En el primer rubro se encuentran el alcohol y el tabaco. En la segunda categoría comprenden ciertos medicamentos y solventes, mientras que el tercer rubro están la cocaína, los opioides y la marihuana.
Finalmente, las drogas pueden ser clasificadas por los efectos que éstas causan en el organismo. Las drogas pueden dividirse en estimulantes. Este tipo de sustancias incrementan la actividad del sistema nervioso central, generando estados de exaltación y una sensación de bienestar y euforia. Los usuarios de las drogas estimulantes experimentan mayor seguridad en sí mismos, más energía para mantenerse activos. Este estado de activación se acompaña de aceleración en el ritmo cardíaco y la respiración. La cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas o éxtasis y la nicotina son drogas estimulantes. Están las drogas depresoras. Las sustancias depresoras producen el efecto contrario a las estimulantes, es decir, decrementan el funcionamiento del sistema nervioso central, ocasionando un estado de relajación, somnolencia y sedación. Estas drogas afectan la coordinación motora y la capacidad de respuesta y provocan la desinhibición de la conducta. En esta categoría se encuentran el alcohol, los hipnóticos y los sedantes, así como los solventes inhalables y los opioides. Los opioides tienen propiedades analgésicas, por lo cual se utilizan para aliviar el dolor físico. Las sustancias que pertenecen a esta clase, también conocida como narcóticos, incluyen el opio, la heroína, la morfina y la codeína. La incidencia y severidad de los efectos secundarios son diferentes para cada sustancia. Están las drogas alucinógenas. Aunque estas drogas también pueden dividirse en naturales y sintéticas, y a pesar de que se ingieren por distintas vías, producen efectos parecidos. Se trata de sustancias consideradas dentro de la clase de fantástica, es decir, fármacos que reemplazan la realidad con elementos de ilusión e inducen alucinaciones definidas, como percepciones alteradas en presencia de objetos reales o irreales. Los alucinógenos tienen un efecto reforzante muy poderoso. Producen sensación de flotación, euforia y reducción del dolor. Modifican a la percepción del ser del entorno. Por ejemplo, algunos usuarios describen la sensación de que el espíritu ha abandonado el cuerpo. Producen agitación, las luces y los colores pueden ser demasiado fuertes, le pueden tener mucho miedo a las multitudes. Después de revisar el concepto de droga, así como su clasificación, queda la pregunta: ¿qué es lo que hace que una persona desarrolle una adicción? Esto es lo que busca exponer este tema. Aunque es una unidad corta, es de suma importancia, ya que abarca los motivos por que un individuo puede volverse adicto. En este tema, revisaremos los factores de riesgo, como agentes que promueven la aparición o desarrollo de una adicción, entre los que se encuentran la desintegración familiar y el rezago educativo, entre otros. También conocerás los factores protectores, que son aquellas circunstancias con las que enfrentamos la adversidad. ¿Por qué unas personas son más propensas a caer en adicciones? Bueno, el problema de las adicciones se ha elevado de tal manera que los estudios que se efectúan al respecto no solo se centran en el individuo adicto, sino también en el entorno en el que vive y se desarrolla, en donde existen factores que promueven o inhiben el desarrollo de las adicciones. No existe solamente un factor que haga que la gente se vuelva adicta, al contrario, son diversos factores, entre los que se encuentran, por ejemplo, los genéticos, los factores de personalidad, de la misma naturaleza de la droga, la edad del inicio de consumo, el entorno social, como lo puede ser el familiar, los amigos, la escuela, la comunidad. Con todo esto, queda preguntarnos, ¿qué son los factores de riesgo? Bueno, estos se pueden definir como aquellas condiciones genéticas, psicológicas, sociales y de la misma naturaleza de la droga, que promueven la probabilidad del consumo de drogas. Se ha encontrado que existen circunstancias y condiciones individuales, familiares o sociales que aumentan el riesgo de inicio de consumo de drogas. Algunos factores de riesgo individuales son interpersonales, como son la baja autoestima, la timidez, la agresividad, la poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, depresión o deseo de sensaciones fuertes. Otros factores que propician el consumo son vivir en un ambiente familiar desorganizado, conflictivo y poco afectivo, la baja percepción de riesgo, la falta de información, el fracaso escolar, las estrategias poco efectivas para enfrentar la solución de problemas, tener amigos consumidores, un mal aprovechamiento del tiempo libre y la ausencia de normas y límites. Otros factores de riesgo son de naturaleza social, la disponibilidad de las sustancias y la facilidad para adquirirlas, las pocas oportunidades de desarrollo para los jóvenes, el establecimiento de normas sociales que aceptan el consumo y lo normalizan, así como la excesiva publicidad de las bebidas alcohólicas y de tabaco que vemos todos los días en la televisión. Ahora nos queda preguntarnos, ¿qué son los factores protectores?
Ahora que ya conoces y puedes identificar los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de que una persona caiga en conductas adictivas, vamos a conocer los factores de los que tú, como profesional de la salud, podrás apoyarte para evitar este tipo de fenómenos, es decir, los factores protectores. Estos se pueden definir como aquellos elementos que las personas utilizan para enfrentar la adversidad, moderar el impacto del estrés y reducir la probabilidad del desarrollo de desórdenes. En la actualidad, se ha visto que la relación afectiva que tienen los padres hacia los hijos incrementa el nivel de autoestima, lo cual es de suma importancia para el desarrollo de habilidades y emociones, sobre todo las interacciones sociales. Silva, en el 2004, afirma que las destrezas emocionales promueven en el adolescente la capacidad de elegir de manera adecuada, dependiendo del contexto. Las destrezas cognitivas permiten crear alternativas de solución y las destrezas sociales ayudan a enfrentar situaciones de riesgo y de destructividad. Estos factores, como ves, pueden reducir las conductas adictivas o bien los efectos de las mismas. Estos pueden ser de corte individual, como la autoestima positiva, el apego seguro, el optimismo, los valores o las creencias positivas. En el campo familiar, es importante tener factores como la seguridad y estabilidad familiar, así como la comunicación afectiva. Hay factores escolares, tales como el éxito escolar y el sentido de pertenencia. En los ámbitos sociales, tenemos factores como el fácil acceso a espacios de recreación y reducir la disponibilidad de las drogas. Finalmente, en factores culturales, hay cosas como el acceso a grupos de ayuda y a la participación en grupos religiosos u otros grupos de la comunidad. Ahora, ya conociendo cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo, hablemos de un tema de suma importancia, el cual es la resiliencia. La resiliencia se refiere al hecho de afrontar las adversidades de manera exitosa. Todas las adicciones son distintas, por ello, es necesario trabajar con las fortalezas, como la autoestima y las aptitudes resolutivas de problemas. La resiliencia se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos de ser exitosos en un ambiente de alto riesgo. La resiliencia es la capacidad que puedes tener para resistir, para tolerar el sufrimiento emocional. Por ejemplo, ser expuesto a modelos de violencia en una familia disfuncional, o también cuando, por ejemplo, estudiaban la carrera básica y tal vez llegaban a la práctica y recibían humillaciones y regaños, pero tal vez tuvieron algún maestro o maestra que los alentó a que se quedaran, a que los escuchó y los motivó a seguir con su carrera. La resiliencia se da cuando hay alguien, un ser humano, que te mira de forma distinta a ti, que eres rechazada o rechazada. Ese ser humano que promueve la resiliencia te acepta como eres, no te utiliza, señala tu valor incondicional, te recuerda que tú vales simplemente por estar viva o estar vivo, simplemente por existir. Cree en tus sueños y te alienta al logro de estas de tus metas, de tus sueños, mismos que te permiten dar un sentido y una esperanza de cambio, de control personal en tu vida. Entonces, la resiliencia se promueve con el contacto humano, en situaciones en que este contacto está totalmente ausente. Recuerda que ante la ausencia de este contacto humano, recurrimos a objetos, como pueden ser las sustancias adictivas, o tratamos a los demás como objetos. La resiliencia no solo es un factor protector en contra de las adicciones, sino que permite la adherencia al tratamiento, al autocuidado y a la responsabilidad por el bienestar personal, cuando se ha perdido la salud. Entonces, él o la enfermera, en la relación con la persona cuidada, promueven la resiliencia. Como pueden ver, es algo muy importante que usted debe tener en cuenta para trabajar y promover en sus pacientes. Recuerden dos cosas muy importantes. Número 1, la resiliencia está ligada al desarrollo y al crecimiento humano, incluyendo diferencias de edad y de género. Y número 2, se requiere del desarrollo de estrategias para promover las conductas resilientes. Una persona resiliente podrá enfrentar con más fortaleza los problemas de la vida y, por lo tanto, los factores que hacen que sea propenso a adquirir una adicción. A continuación, les muestro el cuadro de cómo las conductas son de una persona resiliente. ¿Cómo promover la resiliencia? En este cuadro se les muestra 4 apartados, el cual dice yo estoy, yo tengo y yo puedo. En cada uno de ellos se busca que la persona haga un examen de sí misma, que se pregunte a sí mismo, yo soy, ¿cómo se ve? Se ve como una persona valorada, querida, una persona feliz, una persona respetuosa. Yo estoy, una persona con resiliencia, va a sentir responsabilidad, se va a sentir seguro de sí mismo. Yo tengo, es una persona que se va a poner límites, va a actuar de manera correcta,
se va a ayudar. Va a ver más que nada todos los elementos que tiene a su alrededor, familiares, sociales, para ser una persona fuerte. Y finalmente preguntarse, ¿yo puedo? ¿Qué es lo que la persona puede hacer? Ejemplos, aquí vemos hablar sobre lo que me da miedo o inquieta, buscar soluciones con los problemas, controlar mis actos. Es muy importante promover en la persona estas 4 áreas, que son de manera básica para empezar a trabajar la resiliencia. Con todo esto podrán preguntarse, ¿por qué es importante trabajar la resiliencia? Bueno, una persona que es resiliente tendrá estas características. Permite recuperarte pronto, no se deja vencer, aprende de los errores, enfrenta los problemas, controla las emociones negativas, supera la tristeza. Como ven, son habilidades que se necesitan y sobre todo en nuestra área para poder trabajar con las personas adictivas. No olviden que la resiliencia es parte de la salud mental. Las personas con características resilientes están menos expuestas al estrés, por lo que no desarrollan síntomas de ansiedad, depresión o enojo. Es así como las conductas resilientes no son solo para superar situaciones de adversidad, también sirven para el incremento de la salud mental y emoción. Cuando se es capaz de aceptar las ideas nuevas, las diferencias culturales disminuyen. Se estima que cuando el miembro de una cultura acepta las cualidades o aptitudes positivas de otra cultura, éste se verá beneficiado por las nuevas ideas, promoción y resiliencia. El modelo de promoción es más consistente que el modelo de prevención. El modelo de resiliencia dirige más la atención a la construcción de conductas resilientes, que ayudan a mejorar la calidad de vida. La resiliencia es un proceso, más allá de tomar la resiliencia como una cualidad que ayuda a superar la adversidad, se entiende como un proceso. Como pueden constatar, la promoción de las conductas resilientes sirve para ayudar a las personas a que tengan la libertad de elegir lo que sea mejor para su bienestar y calidad de vida. Ahora vemos en esta lámina cuáles serían las 7 claves para que una persona sea resiliente. Que tenga autocontrol, es decir, que aprenda a controlarse, que aprenda a controlar sus emociones, a pensar antes de actuar. Que tenga confianza, que es una persona que confía en sí mismo, en sus decisiones y en sus habilidades. Autoestima, que sea una persona que tenga un amor propio por sí mismo, un amor sano. Motivos para vivir, es decir, que sepa cuál es su vocación, cuáles son sus metas, cuáles son las cosas que quiere lograr en la vida. Flexibilidad, que es una persona que pueda solucionar problemas, es decir, que sea una persona que se pueda adaptar al cambio y que encuentre la manera correcta de llegar a la solución de los distintos problemas que tengamos en la vida. Tenga una orientación al logro. Bueno, que se dirija hacia sus metas, que no solamente piense en un sueño, sino que piense en qué es lo que necesita para alcanzar ese sueño. Que aprenda que hay un camino para llegar a la meta final y que trabaje día con día para llegar. Y finalmente, un equilibrio afectivo, es decir, que es una persona equilibrada emocionalmente, que sienta afectivo por sí, por los demás, que se pueda relacionar con su entorno social. Y bueno, con todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos si una persona está consumiendo drogas o no? Existen algunas señales que pueden darnos indicios de que una persona posiblemente está consumiendo alguna droga. Estos signos son indicadores que se deben tomar en cuenta para detectar a estas personas y poder ofrecerles la ayuda a través de intervenciones breves. Resulta muy importante tener en cuenta que si una persona muestra cualquiera de estas señales, no necesariamente implica que esté consumiendo alguna droga. Es posible que tenga algún problema familiar, laboral o de salud, o que esté ocasionando algún cambio en su conducta. Sin embargo, lo mejor es considerar cada caso en particular y descartar el consumo de sustancias. Les recomendamos que presten atención a las siguientes señales. Como primer punto, tenemos los síntomas físicos. Puede haber una pérdida o ganancia muy drástica y evidente de peso, debilidad física, agotamiento o somnolencia, o irritación en los ojos. Puede haber manifestaciones emocionales, es decir, sufre cambios bruscos de humor, estos suelen ser muy notorios. Una persona generalmente muy alegre, de un momento a otro se enoja y se vuelve más intolerante. No quiere hablar con nadie, sufre melancolía, todo le aburre. Presenta una resistencia continua a las normas. Esto quiere decir que si una persona nunca antes había tenido problemas de tránsito, ahora continuamente es detenido o multado por cometer infracciones y se enoja por ello, aunque de antemano sabe que son reglas que tiene que cumplir. Hay irresponsabilidad en horarios y costumbres higiénicas. Por ejemplo, ya no le importa llegar tarde cuando antes era una persona muy puntual, utiliza justificaciones que incluso a nuestros ojos parecen irreales,
También hay problemas sociales. Las personas pueden cambiar repentinamente de actividades y aficiones. Si antes participaban en eventos deportivos, de repente dejan de asistir. En estas personas opera un cambio radical de preferencias y de amigos. Cuando alguien empieza a consumir una sustancia, sus amigos no consumidores empiezan a cuestionar su comportamiento. En consecuencia, la persona prefiere alejarse de su grupo de amigos y buscar otros que no le digan nada o que en todo caso también sean consumidores. La persona puede alejarse de sus amistades y de su familia porque solamente está pensando en cómo va a conseguir la droga o está esperando una oportunidad para ir a consumirla. Y esto puede no ser bien visto por la gente que le rodea. Se puede ver involucrada frecuentemente en discusiones violentas, riñas callejeras y problemas legales. Tiene problemas con la policía por mostrarse agresivo o por las sustancias que está consumiendo, entre otros delitos. En lugar de tratar de solucionar los problemas, los hace más grandes, al mostrarse irritable o agresivo. También hay un incremento en los gastos personales del consumidor, mismos que no puede justificar porque se ve obligado a tomar dinero para obtener la droga. Como consecuencia de esto, empieza la pérdida de objetos valiosos en la casa, escuela o trabajo, o en los hogares de personas cercanas. En el caso de las personas que trabajan, los problemas laborales comienzan disminuyendo su actividad por no dormir en toda la noche, o si consumieron alcohol, luego se bajan la cruda con la cocaína. Su organismo no tiene las mismas condiciones de una persona sobria. Aumentan las faltas, incapacidades y los accidentes laborales, sobre todo cuando se presentan a trabajar bajo los efectos de alguna droga, así como los problemas con los compañeros de trabajo y jefes, por los cambios de humor y la irritabilidad. Como puede verse, el consumo de sustancias propicia diversos problemas al individuo, a su familia y a la sociedad, por lo que es muy importante apoyar a las personas que deseen modificar su manera de consumir. En conclusión, podemos decir, y retomando todo lo revisado, 1. Como primer punto, una droga o sustancia psicoactiva es aquella que modifica los sentimientos, la percepción o el estado de ánimo. Esto se debe a que afecta directamente al sistema nervioso central. Número 2. Las drogas se pueden clasificar por su forma de uso, por su origen, de acuerdo a su estatus social o de acuerdo también a los efectos que estos causan en el organismo. Número 3. Los factores de riesgo son aquellas condiciones genéticas, psicológicas, sociales y de la misma naturaleza de la droga, que promueven la probabilidad del consumo de drogas. Número 4. Los factores protectores son aquellos elementos que las personas utilizan para enfrentar adversidad, moderar el impacto del estrés y reducir la probabilidad del desarrollo en los desórdenes mentales. La resiliencia, número 5, es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y fortalecerse, transformarse por experiencias y de adversidades. En general, hemos visto cómo una persona es más propensa a adquirir alguna conducta adictiva y cómo éste puede afectar al organismo y a la vida de las personas. También mencionamos cómo poder identificar a una persona que puede estar teniendo algún contacto con la droga y por ende estar propenso a adquirir alguna conducta adictiva. Aunque estos han sido temas cortos, espero que este espacio haya servido para ampliar la información revisada en la unidad y poder reforzar lo visto anteriormente. En esta, espero que puedan seguir adelante con la materia y se les faciliten los temas siguientes. Finalmente, quiero hacer mención de la bibliografía. Esta bibliografía ustedes la encuentran en su lectura. Sin embargo, la última bibliografía la marqué y la quisiera recomendar, ya que es un manual que se llama Cómo reducir el uso de sustancias con intervenciones breves, que de hecho fue realizado en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que se encuentra justamente al lado de nuestra ENEO. Este libro en particular me parece a mí muy bueno porque maneja los conceptos que hemos visto aquí, los define de manera muy clara, qué es una droga, cómo se clasifican, qué efectos causan, y además de eso, les enseña a cómo realizar intervenciones breves. Primeramente, cómo poder realizar un tamizaje, ya sea en la escuela, ya sea en su lugar de trabajo, en la comunidad, y después les empieza a cómo comenzar a realizar intervenciones breves. Jóvenes, no me queda más que decirles gracias por su tiempo, por su atención. Les deseo que les vaya muy bien en la realización de su actividad integradora. Den lo mejor, sé que ustedes pueden con esto y mucho más. Recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Den siempre lo mejor de ustedes. Lo que planten ahora lo cosecharán más tarde. Muchísimas gracias.